Entonces, vamos a trabajar en este momento. Por favor, me indican si se escucha. Sí se escucha. Muchas gracias. Entonces, vamos a trabajar en este momento acerca de electrones en pozos de potencial, que va relacionado con lo que nosotros estamos trabajando en este momento. Porque siempre vamos a ver las series de Palmer y todo eso, pero vamos a ver qué sucedería en el caso de trabajar con diferentes cosas que, como la que habíamos hablado anteriormente, que era tomar en cuenta la parte cuántica que habían tomado los diferentes físicos. Entonces, la semana pasada estuvimos trabajando los movimientos de un electrón libre y era donde habíamos visto inclusivemente cómo es que se tenía un efecto túnel, cómo es de que se producía la ecuación de Schrödinger, el principio de incertidumbre y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita vamos a ver, ahorita en este momento es ver el movimiento de un electrón ligado. Cómo es que en un electrón actúan fuerzas que al confinarlo en una región limitada de un espacio, por ejemplo, como lo que vamos a ver ahorita, de un pozo, y quizá dentro de un volumen de un átomo, de inmediato salta a la vista la diferencia de un electrón que esté libre y ligado a un átomo. Entonces, lo que va a suceder es que un electrón libre se desplaza en una dimensión únicamente, mientras que un electrón que está ligado a, por ejemplo, a un átomo, puede moverse ya en 3 dimensiones. Vuelvo a recalcar, eh, las exposiciones del día jueves dieron mucha mención de esto. Por ejemplo, Darwin precisamente presentó cómo es de que se podría ver en 3D, y eso es lo que vamos a analizar en diferentes cuestiones. Entonces, es importante que con todo lo que estoy mencionando, la diferencia principal que se tiene entre un electrón libre y uno que esté ligado, es que el ligado está localizado. ¿Y esto qué significa? Significa que su energía solo puede tener valores pertenecientes a cierto conjunto que fuera discreto. Lo que podemos decir en otras palabras es que su energía es cuantizada y eso no sucede en el electrón libre. Ahora, para poder distinguir los efectos de la localización y la mencionalidad, lo que vamos a hacer primero es estudiar un electrón que se mueve en un átomo, en cierto modo que lo vamos a ver como una forma artificial, y el movimiento que continúa siendo unidimensional. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos un electrón atrapado en un pozo de potencial. Y tomen en cuenta, porque aquí vamos a tomar algunas ideas específicas de lo que hemos estado hablando anteriormente. Entonces aquí anteriormente hice mención de electrones libres y ligados. Bueno, ahora en este caso, cuando nosotros hablamos de un electrón que está atrapado en un pozo de potencial, aquí vamos a tener que tener una idea específica y vamos a ver la variación de energía potencial que hay en un electrón en una función de una longitud X. Y a esta energía potencial es la que nosotros llamamos como pozo de energía potencial. De otra manera, pues vamos a poder representar diferentes pozos y pues vamos a tener que tener en cuenta, por ejemplo, que la energía total, y que es algo que ya hemos mencionado anteriormente, inclusive en la física clásica, es la suma de todas las energías que nosotros tenemos acá.
Y podemos mencionar que la energía total del electrón, la vamos a señalar en este caso como la función que tenemos aquí, la energía. Vamos a señalarlo como que si estuviera igualado a cero, como lo hicimos anteriormente en la ecuación de Schrödinger. Ahora, dentro del pozo van a surgir otras cosas más. Por ejemplo, que la energía total del electrón va a ser específicamente la energía cinética, que es lo que vamos a observar porque ahí va a haber movimiento. Ahora, cuando el electrón llega al extremo de la región central, se encuentra en una zona donde vamos a tener, y eso, bueno, ahorita lo voy a hacer el dibujito para que ustedes lo puedan ver, pero es cuando el electrón llega al extremo de una región central. Ahí es donde se encuentra la energía potencial que va a pasar rápidamente de 0 a ser UO. O sea, que en este caso, y cuando ya está en el centro, ya la energía potencial va a pasar a ser, la energía va a pasar a ser la energía potencial. Entonces, lo que sucede es que en ambos extremos de esta región, el electrón actúa con una fuerza que tiene no solo para reducir la velocidad de dicho electrón, sino que lo hace para dar una vuelta. En este caso, vamos a recordar un poquito de la mecánica de Newton para poder ver cómo se puede rebotar de la región que esté situada en diferentes puntos. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es analizar una situación que tengamos acá. Lo vamos a poner aquí para poder tomar imágenes. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer aquí nuestro pozo. Ahora observemos, en este pozo nosotros tenemos algún tipo de obstáculo que vamos a tener aquí, que lo estamos colocando de esta manera. Entonces, lo que va a suceder es de que aquí el potencial eléctrico va a ser 0, que es lo que vamos a analizar. Y vamos a ver cómo surgiría desde un punto 0 hasta un punto A para no tomar el L como lo hemos estado tomando. Y aquí tomaríamos que esta es una región horizontal. Dentro del pozo, la energía que vamos a tener va a ser precisamente de la ecuación de Schrödinger. Permítanme que haya un micrófono nuevamente abierto. Estamos. Que va a ser precisamente de lo que trabajamos con la ecuación de Schrödinger, que si ustedes recuerdan, pero lo vamos a despejar, que en este caso nos va a quedar h, la constante de Planck al cuadrado, 2m, menos la derivada de la segunda derivada de la función de onda respecto a x, ¿verdad? Y esto aquí va a ser igual a la energía multiplicada por la función de onda. Pero vuelvo a repetir, aquí estamos tomando en consideración de que esto, que el potencial va a ser igual a 0. Por eso lo puse aquí nuevamente para poder recordarlo. Si en este caso podemos despejar la expresión, vamos a encontrar, por ejemplo, si nosotros despejamos esta expresión, que la segunda derivada de la función de onda respecto a x va a ser igual a una variable que nosotros ya hemos estado trabajando. Y pues si ustedes observan, vamos a poder despejar esta ecuación. Solo creo que aquí puse un valor que está de más. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, efectivamente había un valor que estaba de más. Es que estaban unidos.
Bueno, entonces, si ustedes observan, vamos a tomar de esta ecuación, vamos a despejar, porque como aquí el potencial eléctrico es cero, ya no agregué esa idea acá. Por eso es de que solamente puse que la energía está multiplicada por la función de onda. Ahora, si nosotros despejamos esta expresión, lo que nos va a quedar es menos 2 veces la masa por la energía, por la función de onda, dividido la constante de Planck al cuadrado. Bueno, aquí vamos a ver alguna similitud, porque, por ejemplo, en el caso de lo que nosotros estamos observando aquí, el K al cuadrado era igual a 2 veces la masa por la energía partido la constante de Planck. Entonces nosotros podemos hacer una sustitución para poder observar cómo poder escribir esto de una manera más abreviada. Entonces la segunda derivada de la función con respecto a x es igual a menos k al cuadrado multiplicado por la función de onda. Cuando nosotros hablamos de onda, pues vamos a poder recordar algo que mencioné las anteriores veces, que podemos, y cuando nosotros estudiamos ondas, podemos observar figuras como de estas magnitudes, que si ustedes se recuerdan, esta es la estructura o la presentación de un seno de x, y esta es la de coseno de x, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer una comparación en cuanto a la función de onda, porque por ejemplo en el caso que presentemos a la inicial que tenemos seno de x, pero en este caso k va a representar ¿cómo se llama? A la frecuencia que va a estar multiplicada por x, y lo mismo vamos a hacer para coseno, para que tengamos una situación muy similar. ¿Cuál sería la primera derivada de la función de onda? Bueno, nosotros ya sabemos de que aquí tendríamos que utilizar la regla de la cadena. Y como aquí tenemos kx, pues ya sabemos de que el k multiplicaría k, y la derivada de seno va a ser coseno de k por x. Ahora, en el caso de coseno, miremos cómo sería la primera derivada. Pues sucedería lo mismo, solamente que la derivada de coseno es menos seno. Entonces, aquí colocaríamos el signo negativo. Ahora, si nosotros miramos la segunda derivada de esta expresión, pues nos va a quedar menos k al cuadrado de seno de kx. Ahora miremos en el otro caso. Si yo hago la segunda derivada de la función de onda, nos va a quedar menos k al cuadrado de coseno de kx. Entonces, tomando en consideración estas dos expresiones que nosotros tenemos acá, vamos a señalar que inclusive las ondas que habíamos hablado anteriormente iban a estar representadas de la siguiente manera, como la amplitud por el seno de kx más b por el coseno de kx. Bueno, entonces, en las condiciones del contorno, yo a la hora que estoy refiriendo en el contorno es esto que está en rojo. En las condiciones que tenemos en el contorno, nosotros vamos a poder observar dos situaciones muy especiales. Primero, es de que si x es igual a 0, bueno, vamos a colocarlo aquí. La función de onda, si x es igual a 0, entonces la expresión nos va a quedar 0. Ahora, en el caso de que si nosotros tenemos que x es igual a, pues también nos va a quedar 0. Pero estas son las condiciones del contorno. Y por eso es de que estoy utilizando el 0, perdón, y el a. Porque si ustedes se han dado cuenta, en el contorno yo coloqué 0 y aquí coloqué a. O sea que esas serían las situaciones que nosotros tendríamos en el contorno. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que nosotros tuviéramos de que en lugar de x tuviéramos 0? Pues ya sabemos de que la expresión va a ser 0 en la parte de seno. O sea que si nosotros lo miramos en la expresión que nosotros tenemos aquí originalmente, lo que nos va a quedar es de que el seno de 0 es 0 y por a nos va a quedar 0. A diferencia de lo que nosotros tenemos aquí, porque el coseno de 0 nos va a dar 1 y prácticamente nos va a quedar
B en la expresión que nosotros tenemos aquí. Entonces, la única forma para que esto nos quedara 0 es de que el B nos dé 0, para que la función nos dé 0. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tener que analizar algunas expresiones que nos ayuden a poder analizar esta situación. Vamos a tomar solamente la parte de seno para poder analizar la expresión aquí. Que aquí sería la amplitud por el seno de kx. Ahora miremos, pues. Tomemos uno de las condiciones del contorno, o sea, vamos a, en lugar de x, vamos a llamar a A. Entonces nos va a quedar seno de k por A, que esto tendría que quedar igual a 0, según lo que nosotros tenemos acá. Pero nosotros nos estamos dando cuenta que la amplitud puede ser de que sea diferente de 0, para que no nos dé un valor 0 acá. Y en cambio, en el caso de lo que vuelve 0 esto es el seno de K por A. Si nosotros despejamos en el caso de K por A, ¿qué condiciones son las que nos darían 0 a esta expresión? A ver, alguien que pueda recordar un poquito de trigonometría. ¿Qué condiciones son las que nos darían 0 al seno? Perdón, Nick, no escuché tanto. O sea, ¿qué valores multiplicado por K por A? O sea, K por A nos daría que este valor de seno fuera 0. Cada pi. Que K por A sea 0, sea pi. Exacto, o sea, que tuviéramos 0, sea 2pi. no, 0, pi, 2pi, 3pi, o sea, que prácticamente nosotros vamos a decir que el valor de K por A va a ser igual a N por K, o sea, que el N va a representar los valores que multipliquen al valor, no, N por pi sería en este caso, N por pi. O sea que todos los valores que tengamos acá van a representar al n. Y podemos decir de que n puede ser de 1, de 2, de 3, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que si nosotros despejamos el k de acá, a nosotros nos va a quedar n pi partido a. Que aquí es donde nosotros tenemos ya una expresión que nos va a ayudar bastante. Esta expresión lo vamos a enmarcar porque sí nos va a ayudar bastante para lo que vamos a ver más adelante. Entonces, recuérdense que aquí lo que yo estoy utilizando es para cuando se tenga diferentes expresiones. Solo voy a quitar esto que vamos a poner aquí, que no haya. Ahí está. Esto nos va a servir bastante. Bueno, entonces, miremos, si yo elevara al k al cuadrado aquí, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría n al cuadrado, pi al cuadrado, y acá, a al cuadrado. Nosotros hoy comenzamos con una expresión donde decíamos k al cuadrado. ¿Dónde está? Vamos a ver, por aquí lo mencioné. Aquí está. Y esto, lo que vamos a hacer en este momento es igualarlos. Ya que tengo el k al cuadrado, vamos a igualarlo con el otro k al cuadrado. Entonces, nosotros ya tenemos aquí que el k al cuadrado que teníamos anteriormente era 2m por la energía partido h barra al cuadrado. Y la constante y k al cuadrado iba a ser en este caso n al cuadrado por pi al cuadrado partido al cuadrado. Si nosotros despejamos de esta expresión, despejamos la energía, que la vamos a poner como energía n, va a ser igual a h al cuadrado, h barra al cuadrado, partido 2m, multiplicado por h al cuadrado, pi al cuadrado, al cuadrado. Esta es la solución energética en el pozo cuántico. Solución energética en el pozo cuántico.
Entonces aquí siempre recordamos de que este valor es n, no, para que no se vayan a confundir como h. Recordamos nuevamente que n es 1, puede ser 2, puede ser 3, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, tomando en consideración esto que mencionamos en este momento. Perdón, ¿Sí? Elic, solo una pregunta. Ahí es la constante de Planck reducida, ¿verdad? Porque Sí. anteriormente había colocado solo la constante de Planck. ¿En dónde? ¿En dónde? Anterior a esas... ahí está, al principio había iniciado con solo la constante de Planck. ¿En dónde? ¿Dónde está la flecha? Ah, sí, tiene razón. Muchas gracias, Por eso es Nelson. que tenía No, esa duda. Gracias. no hay problema. Bueno, vuelvo a indicar que vamos a partir de esta situación nuevamente, vamos a pensar en lo que habíamos iniciado con el valor de seno. Entonces, si nosotros observamos aquí, el valor de K nosotros ya lo podemos sustituir, porque el valor de K, en este caso, nosotros lo podemos tomar como n por pi partido a x, que eso va a ser otra forma en que nosotros podríamos ver nuestra solución en la función de onda, ¿verdad? Ahora, pensando en que nosotros miremos la densidad de probabilidad que nosotros hemos hablado en varias ocasiones, pues vamos a ver cómo se podría calcular en esta misma. Por ejemplo, si yo encontrara la integral que esté, en el caso de que sea infinito, de la función de onda que esté elevado al cuadrado, o sea que si en este caso nosotros hablamos de que esto que está aquí, de la altura, vaya hacia infinito, entonces nosotros vamos a tener que esta expresión va a ser igualada a 1. O sea que la densidad de probabilidad puede ser que lleguemos y que esté relacionada con 1. Pero volvamos a tomar en cuenta lo que tenemos aquí precisamente. Porque si nosotros estamos hablando de lo que está dentro del pozo, o sea que los límites aquí estaríamos desde 0 hasta A, vamos a tomar que aquí vamos a tomar la sustitución de esto que nos va a quedar A al cuadrado. Vamos a ver, A elevado al cuadrado por el seno al cuadrado de n pi partido a x de x, haciendo la sustitución con lo que tenemos marcado acá. Pero ya sabemos que esto también va a estar igualado a 1. Ahora, tomando la integral de esta expresión, sabemos de que esta es una constante. Lo que podemos hacer es sacarla de la integral. ¿Y cómo haríamos para hacer la integral de esta expresión que nosotros tenemos acá? Eso sería lo que nos quedaría por realizar. Entonces, ustedes van a la hora de hacer la sustitución, que ustedes lo van a poder hacer, ¿cómo se llama? Utilizando las integrales. Pero yo por cuestión de tiempo voy a ahorrar un poquito porque tenemos todavía muchos temas que hacer. Pero al encontrar la integral, a ustedes les va a quedar que esto es a partido 2. Entonces, prácticamente nos va a quedar que a al cuadrado por a partido 2 es igual a 1. Que nosotros podemos despejar este valor de a al cuadrado y esto nos quedaría 2 partido a. Que estas son expresiones, como les vuelvo a repetir, que nos van a ir ayudando para poder ir comprendiendo esta situación. Si nosotros despejamos el a de acá, nos va a quedar la raíz cuadrada de 2 partido a. O sea que nuevamente haciendo la sustitución en cuanto a la función que nosotros tenemos aquí, podemos ir colocando que a va a ser la raíz cuadrada de 2 partido a por el seno de n pi partido a
por X. Que estas son las soluciones que vamos a tener del pozo. Ahora, observen algo que va a ser interesante, porque en el caso de cuando nosotros tengamos un pozo, que nuevamente voy a tomar la imagen aquí. Aquí estamos. Nuevamente, cuando nosotros tenemos la parte del pozo, vamos a colocar aquí para acá, aquí para acá. Pero nuevamente vamos a colocar esta situación acá. En las situaciones que nosotros tengamos del pozo, vamos a ver algunas situaciones muy particulares. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos el nivel 1, vamos a ponerlo por aquí que esté el nivel 1, nivel 2, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos aquí el nivel 1, nosotros vamos a ver que en el nivel 1 nosotros vamos a tener una onda, una parte de la onda que va a estar en esta parte de acá. Eso va a ser en el nivel 1. Por ejemplo, si nosotros vamos acrecentando a otro nivel, nosotros ya vamos a observar aquí que ya hay un desplazamiento más específico. Igual en el caso del N3, que ya se va a observar inclusive ya 3 puntos donde pasa cortando la gráfica. O sea que vendríamos aquí, aquí y acá. Entonces, esa sería la forma en que nosotros vamos a observar la parte de la gráfica. Pero miremos cómo se podría observar en el caso de la función de onda. Por ejemplo, que n es igual a 1 de x, ¿verdad? Si nosotros miramos que n es igual a 1, lo que vamos a poder observar de la expresión que nosotros tenemos, híjole, aquí era raíz cuadrada hasta a. Era raíz cuadrada de 2 partido a. Ahí estamos. Ahora, si n es igual a 1, entonces aquí este valor ya tomaría el valor de 1 de lo que nosotros vamos tomando acá. Entonces ya sabemos de que lo que nos va a quedar aquí es pi x partido a. Esto es volviendo a tomar la consideración de lo que estamos observando con lo que vamos viendo aquí. Ahora, en el caso de la energía, por ejemplo, en el caso de la energía que sea igual a 1, pues nosotros ya habíamos hablado anteriormente y lo mencionamos, de que la energía tenía un valor específico, pero a la hora de sustituirlo por el n por 1, nos va a quedar, solo voy a poner este valor más aquí para que no se vayan a confundir. Entonces, en el caso de la energía que esto es igual a 1, entonces nos va a quedar la constante partido 2 veces la masa por pi al cuadrado partido al cuadrado. Entonces, estos son valores que nosotros vamos a ir observando en los diferentes niveles. Por ejemplo, en el caso si yo mirara la función cuando n es igual a 2 de esta expresión, entonces nosotros ya vamos a ver otra particularidad acá, que va a quedar 2 partido a por el seno. Aquí iba el n, en el caso de aquí va a ser 2 pi por x partido a. Y volviendo en el caso de la energía, en el caso de la energía, pues como aquí el n iba al cuadrado, entonces nos va a quedar 4 veces lo que nosotros teníamos acá. O sea que podríamos decir que el valor que nosotros tengamos aquí, imaginémonos que el valor que nosotros tenemos aquí va a ser la parte base. Y en cada nivel se va a ir observando que se va a ir como volviendo múltiplos de cuadrados. Por ejemplo, aquí sería 4, por ejemplo, en el nivel 3 vamos a ver que es 9 veces la energía del nivel 1. Y así nos vamos a ir acrecentando con lo que vamos a ir viendo con los diferentes niveles. Entonces, como le vuelvo a repetir, estas son formas que nos ayudan a poder representar las diferentes expresiones. Ahora,
como les estaba comentando, esta fue una adaptación que yo fui haciendo para que se pudiera entender acerca de los pozos infinitos. Vamos a colocar aquí unas líneas punteadas para poder seguir con el tema. Entonces, imaginémonos de que en esta parte nosotros hacemos un corte, que es ahí donde se mira la idea de la concepción precisamente de los pozos, donde viajan supuestamente la idea principal. Entonces, vamos a observar precisamente, lo vamos a colocar aquí, que esto sigue largo. Entonces vamos a observar de que a esto es lo que nosotros llamamos longitud, la L, que nosotros hemos estado trabajando durante bastante tiempo. Ahora, en este caso, este va a ser el movimiento horizontal que estamos mencionando, que es así como se vamos a analizar de una sola dimensión. Entonces, nosotros vamos a tener que esto está conectado a una fuente y estos van precisamente a tierra. Igual aquí tendríamos la conexión de la fuente, donde aquí tendríamos la fuente inicial con las cargas que tendríamos acá y este punto que estaría también tomado en tierra. Entonces, estos tubos, precisamente, estos tubos que son metálicos, podrían servir para confinar un electrón en una región central de la longitud que nosotros tenemos acá. Entonces, por ejemplo, ya viéndolo nuevamente como lo estuvimos mencionando anteriormente, vamos a poner aquí, acá. Entonces nosotros vamos a observar esta situación ya tomándolo en algo más general, porque por eso es de que aquí tomamos específicamente el pozo que hicimos el ejemplo acá, lo hicimos desde 0 hasta una variable A, pero tomándolo ya general lo vamos a representar en el caso de L, que nosotros hemos estado trabajando durante esto. Entonces, en el caso de aquí ya sabemos de que esto representa al valor de L. Y, por ejemplo, si este sería el valor de 0, aquí tendríamos, solo voy a colocar la L como la coloqué arriba para que no nos vayamos a confundir. Aquí, si este es 0, entonces aquí vamos a tener la distancia de L medios negativo y acá L medios positivos. Entonces, como dijimos anteriormente, vamos a poner con color rojo. Aquí vamos a tener una energía que precisamente nos va a ayudar a representar estos valores. Vamos a colocar la parte del contorno. Y por ejemplo, en el caso de acá, nosotros ya hemos mencionado varias veces, y también lo mencioné en el anterior ejemplo, de que de aquí hacia arriba se iba a representar prácticamente la energía potencial. Entonces, la energía potencial de un electrón en la energía total, esta sería la representación de la energía total, en las regiones que son prohibidas para la física clásica del pozo del potencial, podemos observarla en esta imagen, donde la profundidad que nosotros tenemos es U sub O, que representa la potencial y la energía potencial, y que está prácticamente sombreado en estas partes que coloqué aquí. Y se supone que el origen de esto siempre sea la variable, el valor de X que vamos a tener acá, porque estamos hablando de que esto va a ser unidimensional. Entonces, al igual va a suceder en el caso de que nosotros tengamos de que el pozo crezca hasta infinito, es donde podemos observar que podemos tener un caso especial donde son infinitas las alturas de las barreras que estamos observando aquí, son infinitas.
Y a eso es lo que nosotros vamos a llamar pozo infinito, porque vamos a tener un pozo infinito dependiendo de la altura que nosotros tengamos. Aunque un electrón pueda penetrar en una barrera que se coloque en esta trayectoria, no logrará hacerlo si dicha barrera es infinita, que eso es importante que nosotros tengamos presente, porque inclusive en los ejemplos que hice, se recuerdan que hicimos unos ejemplos de las diferentes alturas, pues en las diferentes alturas pudimos observar, vamos a ver, yo creo que está aquí, que mientras más valores tengamos aquí, la forma en que se pueda penetrar va a ser un poco más difícil. Y eso es lo que va a suceder si nosotros tenemos una altura bastante grande. Entonces, lo que sucedería en este caso es que el electrón rebota contra las paredes o las barreras que nosotros tenemos aquí, como que si tuviéramos una bola de tenis que tenemos aquí que va rebotando hasta que va perdiendo su valor, que va chocando contra un muro, por ejemplo. Entonces, esto es como una idea, como que si prevaleciera la idea de Newton en esta situación. Que se fuera moviendo la pelota o el electrón de lado a lado, porque está atrapado en dicho pozo. Entonces, lo que pudiéramos ver en este caso es la terminología que hemos hablado nuevamente de la energía cuántica, que es parte de la función de onda con que varía el tiempo. Nuevamente vamos a tomar la función de onda que tenemos aquí. Y aquí esto lo que nos va a describir es que el electrón está ligado en un pozo infinito y que debe tener un valor cero en los muros que se colocaron acá. Y que en todos los puntos más allá de ellos, esto significaría que la probabilidad que se tendría de localizar en el electrón al estar moviéndose aquí, esto sería de cero al traspasar en esta cosa, en este muro. El hecho que nosotros tengamos la función de onda que debe cancelarse en los muros, nos recuerda lo que trabajamos hace poquito, al comportamiento bueno, hace rato realmente, al comportamiento de la cuerda estirada que nosotros tenemos en lo que hablamos anteriormente, que ustedes habían visto en las físicas, que precisamente teníamos movimientos de senos y cosenos en esta situación. Entonces, aquí es donde se toma la idea de una cuerda estirada entre dos soportes rígidos, que era lo que ustedes estudiaron en las físicas anteriores. En este caso, las ondas que tomaríamos en cuenta serían las ondas que son consideradas como ondas estacionarias, que pueden fijarse precisamente en una condición en la frontera. Ahora vamos a facilitar la idea, ya para generalizar la introducción de la mecánica cuántica en esto que estamos hablando. Podemos ver una localización que origina la cuantificación. Entonces los niveles de energía en el pozo infinito ya no tendrían que ir con términos de A, como lo vimos acá, sino con términos de L, que es lo que estamos estudiando aquí. Entonces, aquí sería bueno suponer la parte de que la función de onda está asociada con un electrón en el pozo infinito. Y esto presenta también la forma en poder escribirlo en términos de función. Lo que tendríamos que ver siempre es que se describa un desplazamiento de la onda, de la mecánica en una longitud, que como dijimos, que íbamos a llamarla como L, ya no como A. ¿Y cómo se miraría esta situación en la longitud de onda de Broglie? Pues la longitud de onda de Broglie, pues nosotros ya sabemos de que ya lo hemos tocado en varios temas. Entonces, en estas escrituras de Broglie habíamos mencionado que la longitud es igual a h partido p. Eso nos va a servir bastante para poder tener presente lo que vamos a ir, lo que va a ir surgiendo en las demás ecuaciones al tomar los términos de n. Por ejemplo, en el caso de los valores que nosotros tenemos aquí de n
multiplicado por la longitud de onda partido 2 va a ser igual a la longitud, que era lo que teníamos en relación con lo que hablamos anteriormente, solamente que aquí ya estamos cambiando el valor de A por L. Y N, ya dijimos anteriormente que siempre va a representar los valores de 1, de 2, de 3 y hasta los valores que se puedan colocar. Si nosotros despejamos la longitud de onda de esta ecuación, lo que nos va a quedar es 2 veces L partido N. Que a esto que tenemos aquí, el N que nosotros tenemos aquí, se va a representar como número cuántico. Entonces, esto es importante. Entonces, estos valores, dependiendo de lo que nosotros vamos teniendo aquí, pues estos N nos van a señalar cómo poder tener las diferentes longitudes de onda a partir de los números cuánticos. Esta expresión que nosotros tenemos aquí, donde la longitud de onda es 2 veces L partido N, identifica el conjunto discreto que se va a tener en la longitud de onda de de Broglie. Pero esto es referente al pozo, por eso es de que estamos colocando los términos que se utilizan en el pozo. Tomando siempre la idea de onda de Broglie, vamos a hacer una sustitución aquí para poder observar cómo nos quedaría esto, ¿verdad? Siempre tomando en consideración que la energía potencial es igual a 0 y tomando siempre la ecuación que nosotros tenemos presente acá de la onda de Broglie, esta, vamos a hacer una sustitución con los datos que nosotros vamos teniendo aquí. Por ejemplo, la cantidad de movimiento, vamos a colocar con otro color. Si nosotros despejamos aquí, la cantidad de movimiento, ¿a qué sería igual? Sería igual a la constante de Planck dividido la longitud de onda. Pero nosotros ya tenemos aquí cuál es la longitud de onda. Es esta expresión. Entonces nosotros vamos a hacer un arreglo. En lugar de poner la longitud de onda, vamos a sustituir esto que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, la cantidad de movimiento, siempre tomando en consideración los números cuánticos, va a ser igual a la constante de Planck dividido. ¿Y esto cómo lo representaríamos acá? Pues lo tendríamos que representar como el número cuántico por la constante de Planck dividido 2 veces L. Que esa sería la forma, si nosotros deseamos conocer los momentos en cada estado cuántico que esté permitido. Aquí podemos calcular los diferentes momentos cuánticos de estados cuánticos que tengamos. Pero teniendo presente esto, nosotros podemos analizar también para poder encontrar las energías. Las energías, nosotros habíamos hablado que era, solo voy a ir señalando estos cuadritos que nos van a ir sirviendo. Lo voy a seguir en la otra hoja. La energía, nosotros habíamos dicho que era igual a el momento al cuadrado partido 2 veces m. Era una forma de representar la energía. Pero aquí nuevamente retomando el valor de la cantidad de movimiento que nosotros conocemos y vamos a ponerlo con la forma cuántica. Entonces prácticamente la energía nos va a quedar de la siguiente manera. N al cuadrado, H al cuadrado, dividido 8m y L al cuadrado. Nuevamente donde representamos que los valores de N pueden representar todos los valores desde 1 en adelante. Entonces, con la ecuación que nosotros tenemos aquí, definimos la energía de los estados cuánticos. Vamos a poner aquí, energía de los estados cuánticos. Esto sería, como le vuelvo a repetir, que son los estados cuánticos que son permitidos en un electrón que esté atrapado dentro de un pozo infinito con ancho L que nosotros tengamos aquí. Ahora, nosotros podemos analizar aquí, por ejemplo, en el caso de que tengamos diferentes niveles de energía,
es lo que nosotros llamamos como pozo infinito. Por ejemplo, podemos colocar un L que sea 100 picómetros, por ejemplo. Un ejemplo aquí, que sería el número que es aproximadamente el tamaño de un átomo ordinario. Al nivel más bajo que tengamos de energía, y a esto es lo que nosotros conocemos como el estado base. Y los estados de arriba de este estado son los estados que se le va a conocer como estados excitados. En el caso de las densidades de probabilidades que ya nosotros mencionamos anteriormente, solo que lo vamos a poner ahorita ya más general, podemos nuevamente recordar que K, solo que ahora ya agregamos la letra N, que es haciendo relación con el número cuántico, va a ser 2 veces pi partido la longitud de onda. Nuevamente relacionando con la longitud de onda que se tiene aquí con el número cuántico, nosotros vamos a ya generalizar a esto como n por pi partido L, que era una de las expresiones que nosotros ya teníamos anteriormente. Eso es lo que lo voy a poner aquí en un cuadrito para que nos vaya quedando expresiones que ya hemos hablado. ¿Se recuerdan que aquí nos había quedado n por pi partido a al momento en que nosotros habíamos observado esta situación? Y por analogía de las mecánicas que se están permitiendo en esta idea que estamos haciendo como una idea mental de la cuerda que está estirada en una longitud, la función de onda se puede expresar con senos y cosenos, como lo hicimos en el ejemplo que señalamos. Pero aquí vamos a tener algunas ideas específicas, porque vamos a tener números pares y números impares, que es aquí donde nosotros vamos a poder trabajar en esta idea. Por ejemplo, en el caso de que el número sea impar, nosotros lo que vamos a utilizar, que se establezca dentro del pozo, la función se va a describir de la siguiente manera. La función de onda de n, de x, va a ser igual a, aquí vamos a poner impar, coseno de k n de x. Esta sería la forma de representarlo cuando fuera impar. Nuevamente, redescribiendo esto con el valor de k, vamos a ponerlo aquí para que así lo coloquemos en un cuadrito. Esto nos va a quedar coseno, y ya sabemos de que k de x, como lo hemos venido trabajando aquí, el valor de k va a representar, ya se me perdió el valor de k. Vamos a ver los valores de a. Aquí está. K va a representar estos valores, entonces esto es lo que vamos a colocar aquí, que va a ser n por pi, solo que vamos a agregar el x, la variable x, por L, porque esta X es la que venimos trayendo de acá. Nuevamente, como este es impar, los N que tomaríamos en este caso sería el nivel 1, el nivel 3, el nivel 5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, pues, mencionando acerca de los niveles que nosotros tenemos, vamos a poner una línea aquí para que nos sirva para graficar. Vamos a poder observar que los niveles aquí no los vamos a representar entre X y Y, sino solamente para poder observar los niveles en diferente forma. Entonces, miremos aquí. Por ejemplo, que aquí nos vayamos desde 0 y de 100 en 100, que sea nuestra escala. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Estos serían, esta sería energía que estaría representada en electronvolt. Entonces nosotros vamos a observar los diferentes niveles. Por ejemplo, el primer nivel estaría más o menos por aquí. Vamos a llamarlo como nivel 1. Por ejemplo, ya pasando los 100, que estaría como en 100 y algo, 150 y algo, aquí encontraríamos ya el nivel 2. Este sería el nivel 2. Por ejemplo, entre 300 y pico estaría el nivel 3.
un poquito pasado de 600 estaría el nivel 4. Vuelvo a repetir, aquí nosotros, esta parte que tenemos acá, no nos va a representar nada, sino que los niveles se cuentan de abajo para arriba. Y el nivel 5, que estaría entre 900 y 1000, estaría más o menos por acá. Entonces, esto lo que representa son los niveles de energía de 5 estados cuánticos, cuyo número cuántico se encuentra en los valores que estamos representando acá. Las energías que se calcularon en un pozo infinito de ancho que teníamos L igual a 100 picómetros, que se utilizó precisamente con la ecuación que señalé anteriormente, que era donde se encontró los niveles de energía, que es esta expresión que nosotros tenemos aquí, que precisamente no lo puse en cuadrito, pero sí nos va a servir. Así es como se van encontrando los diferentes niveles de energía, dependiendo los valores que nosotros tenemos acá, pero aquí es tomando la longitud de 100 picómetros a la hora de ir sustituyendo acá los diferentes valores. Y entonces aquí es como podemos ir encontrando estas representaciones que estamos viendo aquí. Entonces, vuelvo a repetir, aquí es donde estamos tomando la idea cuando la longitud de onda es impar. Entonces, la amplitud de onda de la materia es una constante que se puede ajustar, es ajustable. Entonces, pueden hacer ustedes ejemplos de la función que cumple las condiciones y vamos a observar que cuando la función de onda es 0. En los muros donde tenemos los valores de L medios, no en el valor donde teníamos el A y el 0, sino que tomemos los parámetros de L y medios, y usted puede ir comprobando esta situación. Ahora, pero lo que hemos hablado es para funciones impares. Ahora, ¿qué sucedería en una función par? En las funciones pares nosotros vamos a utilizar el seno de KNL, X. Nuevamente haciendo la sustitución, este valor nos va a quedar N, pi, y aquí lo bajamos, partido L. Solo que aquí los valores de los números cuánticos sería para 2, para 4, para 6, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, donde miramos aquí la longitud de onda que tenemos aquí para par, esto es una amplitud, al igual que nosotros tengamos en la parte de acá, miren. Esto va a ser considerado como la amplitud que nosotros señalamos acá. Y cuando nosotros hicimos el ejemplo particular, aquí tomábamos el valor de A, que era la representación de la amplitud. Entonces, solamente que aquí vamos a representarlo para que ustedes puedan ir observando cómo es que se va trabajando en las diferentes formas. Pero vuelvo a repetir de que aquí la amplitud en esta función de onda podemos ver, hacer ejemplos en el caso de cuando la función de onda es 0, para poder observar los números cuánticos y observando los números cuánticos que nosotros vamos a tener, por ejemplo, en el 1, en el 2 y en el 3, por ejemplo, para poder ir observando la situación. Entonces, viendo esto, en el caso de la partícula libre, la cantidad de estos valores de la densidad de probabilidad que hemos mencionado anteriormente, vamos a tener la misma situación. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos que la densidad iba a ser el producto de dos longitudes, dos funciones de onda. Y al multiplicar esto, pues nos va a quedar una función de onda al cuadrado, que por ejemplo, si es impar, ya sabemos de que sería el coseno, solamente que lo elevaríamos al cuadrado de n pi x partido L. Y en el caso de que nosotros tuviéramos de que fuera impar, lo que nos va a quedar es esto al cuadrado, el par, sería par.
la amplitud al cuadrado por el seno al cuadrado de n pi x partido L. Vuelvo a repetir de que en esta condición tomaríamos los datos que son impares y en esta otra tomaríamos los datos que son pares para que lo vayamos observando en esta situación. Bueno, entonces ya tenemos algunas situaciones que quiero que observemos cómo es que se va viendo ya en algo más específico. Vamos a ver, por ejemplo, cómo sucedería en la parte de sus gráficas. Vamos a ver, ya lo hablamos anteriormente, pero vamos a verlo con la generalidad que nosotros hemos estado tomando en este momento. Por ejemplo, vamos a ver aquí en el nivel 0, vamos a hacer la comparación entre la función de onda y la probabilidad, que en este caso sería la densidad de la onda. Por ejemplo, aquí en este caso, si nosotros ponemos la parte de menos L medios hasta llegar aquí, que sería L medios, y aquí en medio que esté 0, aquí nuevamente menos L medios, y aquí que esté 0. En el caso de la longitud, vendría de la siguiente manera. Vamos a tomar aquí un color azul. Vendría aquí, todo esto sería 0. Aquí tomaríamos la longitud que habíamos hablado anteriormente del pozo. Y así es como se miraría la longitud de onda. Donde el punto más alto cabal se encuentra en 0. Ahora miremos en el caso de aquí, pues esto ya va a tener un comportamiento más, como más de la distribución de onda. Pero vuelvo a repetir porque esto ya lo estamos viendo en el tipo de probabilidad. Miremos la siguiente situación cuando ya estamos en el nivel 2. Vamos a ver en el nivel 2. Según lo que habíamos hablado nosotros en el ejemplo particular, es de que aquí ahí vamos a tener dos ondas, ¿verdad? Que, por ejemplo, nuevamente vamos a tomar aquí a L medios y aquí a L medios y aquí estaría 0. Entonces, la gráfica aquí ya tomaría este comportamiento donde tendríamos una expresión de esta manera y aquí continuaría con 0. Pues aquí estamos viendo, nuevamente repito, que aquí sería prácticamente la función de onda y aquí estaríamos viendo la parte de la probabilidad o la densidad. Como esto, aquí en la densidad, nosotros estamos viéndolo como parte de probabilidad, aquí se mira como distribución de datos, distribución normales. Entonces, lo que nos quedaría acá sería de la siguiente manera. Una distribución aquí y otra distribución acá, que es diferente a lo que nosotros estamos observando aquí. Ahora, en el caso de aquí, si estuviéramos en el nivel 3, vamos a ver cómo sucedería. Voy a colocar aquí los diferentes niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En el nivel 3, lo que sucedería es que tendríamos tres puntos donde pasa cortando la gráfica. Menos L medios, aquí L medios, aquí menos L medios, aquí L medios, aquí estaría 0, y aquí estaría 0. Entonces miremos cómo nos quedaría en gráfica esta expresión. Vendríamos desde 0, donde está fuera del pozo. Aquí ya comenzaríamos con una curva. Pasaríamos a la curva más alta aquí y después bajaríamos nuevamente para llegar acá. Entonces, si ustedes observan, aquí continuaría nuevamente con 0. Ahora, en el caso de aquí, nosotros vamos a ver, llegaríamos aquí con nuestra primera distribución, la segunda distribución y la tercera distribución que estaría antes de. Vamos a ver, vendríamos aquí y acá. Estas serían, como vuelvo a repetir, estos son los estados cuánticos y cada vez va a ser mayor la probabilidad de encontrar todas las partes del pozo al electrón que estuvimos mencionando anteriormente. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un delta L partido 15, la probabilidad de hallar va a ser bastante difícil porque ya tendríamos
números bastante grandes. O sea, tendríamos prácticamente 15, si lo miramos en probabilidad, tendríamos 15 picos. Y así es como se va observando. Ahora imagínense si tuviéramos que el nivel cuántico fuera 5000, entonces ya sería exageradamente grande. Entonces, con los números cuánticos, cada vez que sean más grandes, las predicciones de la mecánica cuántica se combinan suavemente con la mecánica newtoniana. Bueno, viendo esto que mencioné, va a existir algo que nos va a ayudar bastante acerca de algo que vamos a llamar normalización. Hay un micrófono encendido, si lo pueden apagarlo, les agradeceré. Entonces, es imposible que nosotros podamos asignarles valores numéricos a la densidad de probabilidad. Es imposible que tengamos esto. Recuérdense que la densidad de probabilidad lo vamos a representar en este caso de esta manera. Donde hayamos evaluado diferentes tipos de constantes, por ejemplo, cuando la densidad es impar o cuando la densidad es par, que ya hablamos anteriormente. Entonces, lo que haremos en este momento es tomar en consideración algo que nos pueda ayudar para tomar esta idea con lo que nosotros hemos hablado anteriormente. Entonces, lo que vamos a pensar es en algún lugar que esté dentro del pozo infinito. Lo que podemos observar en el caso de aquí es nuevamente considerar la siguiente expresión. Esto como una parte que nosotros tengamos dentro del área. Pero si nosotros recordamos a qué es igual a esto es igual a la función de onda, bueno, a la densidad de X. Que esa sería la representación que nosotros tenemos para encontrar la probabilidad del electrón que esté entre X y entre X, en los valores de X que estén en la longitud medias en ambos lados. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer aquí para poder hacerlo más directo en la parte de la normalización es tomar nuevamente la integral desde menos L medios hasta L medios. Y utilizando aquí la probabilidad, en el caso de la función de probabilidad que nosotros tenemos acá, igualándolo a 1, que eso es lo que nosotros hicimos en el ejemplo particular. Vamos a ver aquí ¿Dónde está? Aquí, donde nosotros hicimos esto. Entonces nosotros ya tenemos una expresión para poder observar cómo sustituir esta expresión. Aquí solamente que aquí colocaríamos L en la parte que nosotros tendríamos acá y la función estaría evaluado en este caso desde menos L medios hasta L medios. Pero lo que sí podemos observar es de que al momento en que nosotros encontremos esto, vamos a encontrar este resultado que nos daría 1. Entonces lo que podemos ver aquí es que la ecuación de normalización se le asigna este nombre para demostrar que en el caso de la función de onda, de la función de probabilidad impar, tengamos la misma expresión de onda en par. O sea que las probabilidades serían las mismas. Prácticamente esto sería 2 partido L, que son independientemente de los valores del valor numérico cuántico que se le pueda asignar. Tomando esto, vamos ya a generar un ejemplo para poder solucionar en diferentes partes. Entonces pongamos aquí un electrón está confinado en un pozo infinito. Cuyo ancho L es igual a 100 picómetros. Tiene aproximadamente el tamaño de un átomo.
Ahora encontremos inciso A. ¿Cuál es la energía de los 4 estados cuánticos energéticos, menos energéticos? Ahora inciso B. ¿Qué energía debe impartirse al electrón para llevarlo de n igual a 12 a un estado mayor? En este caso vamos a poner a n igual a 25. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que observar aquí es de que nos están pidiendo que encontremos la energía que se van teniendo en los cuatro estados cuánticos menos energéticos. Entonces, en este caso, si estamos hablando de los estados cuánticos menos energéticos, serían los primeros, que sería 1, 2, 3 y 4. Entonces, recordemos que la ecuación de la energía cuántica, de los niveles energéticos, va a ser n al cuadrado por h al cuadrado partido 8 por ml. Ahora, si ustedes observan, los niveles que van a estar cambiando van a ser estos. Estos van a ser fijos. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar primero qué significa este h al cuadrado partido 8ml. Y así ya solamente los vamos ubicando por los niveles energéticos que nosotros vamos teniendo acá. Entonces, licenciado, sí. La L de 8ml no al cuadrado. Exacto. Tiene razón, al cuadrado, tiene razón. Entonces, la constante de Planck ya sabemos que es 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundo elevado al cuadrado. Y abajo tenemos 8 por, ya sabemos que la masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, multiplicado por, en este caso, el L, que son 100 picómetros, ¿verdad? 100 por 10 a la menos 12 metros elevados al cuadrado. Si me pudieran ayudar, por favor, ¿cuánto nos quedaría esto? A mí me dio 6.03. permítame, voy a apuntarlo. 03 dale aquí, no, esto. 6.03 por 10 a la menos 18. por 10 a la menos 18. Pero aquí, nuevamente, si observamos el análisis dimensional, vamos a hacerlo y después lo voy a borrar. Tenemos joules segundo. ¿A qué es igual joules? Newton por metro. Por newton por metro. Y esto tendría que estar elevado al cuadrado. Newton por metro al cuadrado por segundo al cuadrado. ¿Pero qué es newton? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Kilogramo al cuadrado
metro al cuadrado, segundo a la cuarta, porque lo estamos elevando una vez al cuadrado. Ahora abajo nosotros tenemos kilogramo y metro al cuadrado. Bueno, entonces observemos que se puede ir cancelando. Podemos ir cancelando, en este caso, el metro. ¿Qué más? Un kilogramo. ¿Qué más? Y los segundos a la cuarta. ¿Y qué es lo que nos queda entonces? Nos va a quedar kilogramo, metro por segundo al cuadrado. Como aquí hay metro al cuadrado y lo vamos a multiplicar por metro. O sea que esto nos quedaría 6.03 por 10 a la menos 18. Esto que es newton, metro, que sería igual a 6.03 por 10 a la menos 18 joules. Ahora convirtamos esto que tenemos aquí a electron-volt. Entonces lo que vamos a hacer es 6.03 por 10 a la menos 18 joules. Entonces ya sabemos que a la hora de hacer la conversión, ¿cómo nos quedaría? ¿Qué es lo que tendríamos que poner abajo? O haga la conversión de una vez. ¿A qué es igual a el 6.03 en joules a electron-volt? ¿A qué es igual? 37.69. 37.69 me dijo. Ajá. Electron-volt. Ahora miren pues. Ya tenemos esto. Entonces ya solamente es ir de ajustando los niveles energéticos. Por ejemplo, aquí tenemos E a la 1 sería 1 al cuadrado multiplicado. Ya tenemos esto que es 37.69 electron-volt. Entonces ya sabemos de que esto nos va a quedar 37.69 electron-volt. Ahora nos vamos con la energía 2, que sería 2 al cuadrado. Aquí ya cambia, miren, 37.69 electron-volt. ¿Cuánto nos queda esto? $150.76. Sí. 150.76 me dijo, ¿verdad? Ajá. Electron-volt. Sigamos con la E a la 3. ¿Cuánto sería E a la 3? Teníamos 3 al cuadrado, 37.69 electron-volt. $339.21. 339.21 electron-volt. Y por último, como son 4 niveles energéticos, 4 al cuadrado por 37.69. $603.04. 603.04. Bueno, entonces esto sería la energía que se utilizó para calcular las energías en los estados que tenemos acá. Vuelvo a repetir, aquí estamos observando ya que cada vez que se va utilizando la energía, se va multiplicando por números cuadrados. Entonces, si ustedes observan, aquí vamos a tener siempre números cuadrados. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Pero como aquí en el inciso B nos dice qué energía debe impartirse al electrón para llevarlo de un nivel 12 a un nivel mayor que sea 25. Entonces, prácticamente, esto que nosotros hicimos acá es el inciso A. Ahora miremos para el inciso B. Vamos a necesitar
una diferencia de energías, que va a ser la energía que necesitamos del nivel energético para el nivel cuántico 25 y la energía que tenemos en el nivel cuántico 12. ¿Cuánto es que se necesitó para esto? Sería una resta de esto. Pero recordemos a qué es igual este nivel de energía, que va a ser prácticamente, va a ser 25 al cuadrado por 30 y, ¿cuánto quedó esto? 37.69 electronvolt menos 12 al cuadrado por 37.69 electronvolt. Entonces, podemos hacer un factor común aquí, nos va a quedar 25 al cuadrado y 12 al cuadrado multiplicado por 37.69 electronvolt. ¿Cuánto nos quedaría esta solución? $18,128. 18.128 electronvolt. Punto 9. Punto 9 electronvolt. Si nosotros lo quisiéramos representar en kilo electronvolt, ya sabemos de que movemos esto y nos va a quedar 13 kilo electronvolt. Entonces ya tenemos aquí la diferencia energética para llevar a un electrón que está en un estado de N12 a un nivel 25. Y con eso ya terminamos este ejemplo. Muy bien, vamos a hacer otro. Evalúe la constante normalizada. De normalización, espera. De normalización. Que permite obtener para nuevos números impares cuánticos impares la densidad de probabilidad de una partícula de masa m en un pozo infinito. De ancho L. Bueno, entonces observemos acá. Como estamos hablando de impar, entonces nosotros tendríamos que recordar la expresión impar, que sería de menos L medios hasta L medios, como es impar, coseno al cuadrado de n pi x partido L de x es igual a 1. Entonces, lo que podemos observar aquí es que la integral podríamos hacer una sustitución. Por ejemplo, podemos decir de que teta es equivalente a n pi x partido L. Y podríamos decir que dx, en este caso, que sería igual al dx, pues a la hora de expresar esto en términos de la expresión que nosotros tenemos aquí, podríamos ver que era L partido N pi, pero en el caso de acá tendríamos que tomar la diferencial de teta. Entonces, y viendo esta parte que, como les vuelvo a repetir, aquí tendríamos que hacer una sustitución. Entonces ya podemos ver los límites que tenemos de la integral, que es más menos L medios. Pero aquí vamos a tener que hacer un cambio porque
vamos a tener que despejar la expresión para dejarlos en términos de cosenos. Por ejemplo, aquí tendríamos que dejar pi impar. La L, pues, como ya tomaríamos esta escritura, la L tomaría una expresión de constante, al igual que el NP. O sea, ya saldrían de la expresión. Y aquí ya no sería L medios, sino que tendríamos que tomar la expresión de menos NP partido 2 hasta NP partido 2. Y ya como estamos haciendo la sustitución, aquí sería coseno al cuadrado de teta. Ahora, ¿a qué es igual la integral de coseno al cuadrado? A ver, ¿alguien que se acuerde? ¿A qué sería igual la integral de coseno al cuadrado? A ver. Miren su libro de cálculo si necesitan. ¿A qué sería igual a esta expresión, la integral de coseno al cuadrado? Bueno, si nosotros hacemos la integral de esta expresión que nosotros tenemos aquí, lo que nos va a quedar es una expresión de la siguiente manera. 1/2 de teta más 1/4 de seno de 2 teta. Tendríamos que hacer una sustitución de las identidades trigonométricas. Entonces aquí tendríamos que colocar de menos n pi medios hasta n pi medios, y esto tiene que estar igualado a 1 porque seguimos con esta parte. Entonces la integral del coseno de 2, aquí como les dije, aquí teníamos que hacer una sustitución trigonométrica porque tenemos coseno al cuadrado. Entonces ahí sí tendríamos que haber hecho esa parte para poder realizarla. Pero es así, es importante que ustedes tengan en consideración la forma de poder hacer esta idea. Por ejemplo, en el caso de coseno al cuadrado de x, si ustedes miran en sus tablas, y eso lo voy a poner aquí, para que así no haya duda, que el coseno al cuadrado de x es igual, a 1/2 de x más 1/4 seno de 2x. Esta es la tablita, sí, utilizando la tablita, por eso es de que utilizamos teta para poder colocarlo aquí. Entonces, a la hora de sustituir estos valores que nosotros tenemos acá, pues nos va a quedar un valor específico. Yo quisiera que intentáramos hacer la sustitución y me digan cuánto les quedaría a la hora de hacerlo. Por favor. Solo voy a copiarlo para tenerlo aquí a la par. ¿Oyeron? Vamos a ver. Aquí sería solo como nota. Esto sería nota. Entonces tendríamos la integral de pi medios hasta n pi medios negativo hasta n pi medios positivo de coseno al cuadrado de teta, y aquí tenemos impar L n pi. Aquí ya sabíamos que nos había quedado al cuadrado impar por L partido n pi. Y aquí pues teníamos que hacer la sustitución. Primero, 1/2 de teta, que es n pi medios. Vamos a colocarla así de una vez. N por pi partido 2 más 1/4 del seno de 2 n pi 2. Esto sería con la sustitución del valor de n pi 2. Ahora miremos en el caso de
de los valores negativos que teníamos, ¿verdad? Era 1/2 de menos n pi 2 más, lo voy a poner aquí, 1/4 del seno de 2 aquí menos n pi 2. A ver, ¿cuánto nos quedaría esta solución? Entonces, al trabajar esta parte, nosotros vamos a poder observar ya una expresión específica y les quiero pedir ahorita que ustedes puedan realizar la operación para ver cuánto nos queda. Por ejemplo, podemos observar que este 2 con este 2 se cancela, al igual que este 2 con este 2. ¿Qué más? Podemos observar que al multiplicar esto nos va a quedar 1/4 de n pi. Y aquí nos va a quedar 1/4 de n pi. O sea que si trabajamos con n pi, esto nos va a dar 0 por el seno. Recuérdense que ya habíamos hablado acerca de esto, que esto nos iba a dar 0 al tener este valor, n pi. Menos, bueno, al multiplicar estos dos nos va a quedar positivo, 1/4 de n pi que tenemos aquí. Y a la hora de tener este seno, ya sabemos de que sería un valor negativo, 1/4 de seno de n pi que nosotros vamos teniendo aquí. ¿Qué podemos observar acerca de lo que tenemos aquí? Pues prácticamente es que vamos a tener que estos dos, pues obviamente se cancelarían. A la hora de sumar esto nos quedaría 1/2 de n pi. Y como lo vamos a multiplicar con los valores que tenemos aquí afuera, partido n pi, se van a cancelar estos valores que tenemos aquí. Entonces ya tenemos una escritura específica para lo que estamos observando acá. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acerca de lo que estamos trabajando? Como esto está igualado a 1, entonces vamos a colocar de la siguiente manera. La integral, bueno, el phi al cuadrado impar que tenemos aquí por L multiplicado por 1/2 es igual a 1 y esto está igualado a 1, entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Si despejamos esta expresión nos va a quedar 2 partido L y esta sería prácticamente la solución que nosotros tendríamos a las condiciones que se nos presentaron. Ahora, ¿qué podemos intuir acerca de este resultado? Podemos intuir que obviamente pues, la expresión va a ser impar, porque lo estamos diciendo desde el inicio. Y esto no depende del número cuántico, ni de la masa, ni tampoco de la energía de las partículas atrapadas. Y si repetimos el proceso de números cuánticos pares, lo que va a suceder es de que vamos a comprobar que sería igual. O sea, tanto para el impar como para el par sería lo mismo, por lo que estábamos hablando en este caso, de lo que hablamos acá, que tanto este como este nos llevaría a esta expresión. Y aquí lo estamos demostrando, que si es impar nos lleva a esto, pero si también lo haríamos por la parte de par, llegaríamos a la misma situación. Así que después de esto podemos decir que la diferencial de la longitud, o sea, el dx, y de la magnitud de la probabilidad es adimensional, que no tiene dimensiones,
como debe ser para el producto de la presente probabilidad. Entonces, o sea, ya hicimos aquí la demostración de que precisamente es lo que habíamos enunciado en esta parte. Ya lo demostramos. Ahora, vuelvo a repetir. Vamos a hacer otro ejemplo más. Bueno, lo vamos a dejar de tarea mejor por el tiempo. Un electrón está atrapado en un pozo infinito. Profundo de un ancho L. Ahora, si el electrón se encuentra en estado base, ¿cuál es la probabilidad el micrófono va encendido relativa? Si pueden apagar el micrófono, les agradezco. Relativa de encontrarlo en el tercio central del pozo. Va. Entonces, aquí nosotros, para ir ayudándoles a encontrar la probabilidad, tendríamos que trabajar ya con la expresión que nosotros hablamos anteriormente. O sea, ya tomaríamos esto que señalé aquí, miren. Tendríamos que trabajar con 2L partido, como es impar la expresión, por lo que estamos hablando aquí, es un tercio del pozo central, entonces sería 2L por el coseno al cuadrado de pi x partido L. Entonces aquí ya tendríamos que utilizar nuevamente integrales, solo que acá, como nosotros estamos hablando de que el pozo va a estar en ¿cómo se llama? En un tercio. Entonces vamos a tener la mitad para acá y la mitad para acá. O sea que vamos a tener menos L sextos a L sextos. Esto sería prácticamente la región donde estaría atrapado el pozo. Entonces con esto ustedes ya tendrían que utilizar la ecuación para ir ayudando. Solo les voy a ayudar con esa parte que la probabilidad pues sería 2 veces L por el coseno al cuadrado de pi xl, porque ya estamos hablando de la probabilidad que ya la mencionamos, ya la demostramos y esta parte la tenemos aquí. Entonces ya con esto, pues ustedes tendrían que trabajar encontrando la probabilidad, la integral, perdón, la integral de menos L pi sextos a L pi sextos de esta expresión que nosotros tenemos acá. Entonces vamos a terminar aquí.